Hola, ¿cómo estás? El día de hoy te voy a platicar sobre el concepto de esqueleto de alambre y cómo este te puede ayudar a representar figura humana. Veamos de qué trata. Un esqueleto de alambre es en esencia una estructura hecha a base de figuras básicas con el objetivo de representar el físico de un cuerpo, por ejemplo la figura humana. Para entender este concepto vamos a ver el siguiente ejemplo. Bien, ¿cómo ves? Ahora, lo que sucede en este momento es que usamos algunas figuras muy básicas, principalmente óvalos y líneas, para representar el cuerpo humano. Por ejemplo, en este caso tenemos que con un óvalo resolvimos la cabeza en ambos casos, algunas líneas para resolver cuello y columna vertebral, pecho y los hombros fueron básicamente algunos círculos, la cadera puede ser igual a un óvalo de diferentes tamaños. Y en el caso de las extremidades, bueno, tenemos una serie de líneas o cilindros, círculo para codos y rodillas. Por ejemplo, en el caso de las manos, si te das cuenta, tenemos un óvalo para la palma y algunas líneas para cada uno de los dedos. Y por ejemplo, en el caso de los pies, tenemos una forma semitriangular. Ahora, la situación es, ¿por qué razón tendríamos que hacer este tipo de esquemas? Bueno, básicamente hay 4 razones principales que son las que tengo aquí indicadas. En el caso de proporción, esa considero yo que es la más compleja porque es la que requiere un cierto entrenamiento y mucha observación. Pero no, básicamente se refiere a que un cuerpo humano al final de cuentas sí tiene que respetar ciertas reglas de proporción. Más que nada para que no haya partes del cuerpo que sean muy pequeñas o muy largas o que simplemente no sean del tamaño adecuado. En el caso de la postura, como el nombre lo dice, se refiere a qué pose le vamos a dar al cuerpo. Bueno, en estos ejemplos, como vemos, no hay como tal una postura, simplemente están de pie. Y en un momento vamos a ver algunos ejemplos que sean un poco más dinámicos. La postura es una de las cuestiones que tendrás que resolver con un esqueleto de alambre. Ahora, en cuanto al tamaño, bueno, eso se refiere simplemente a de qué tamaño va a ser, ya sea en relación con otros cuerpos o incluso en relación con el espacio en el que estás trabajando. Y ahora, en el caso de la forma, este es bastante importante. A pesar de que usamos figuras muy simples, se tiene que entender qué representa. ¿Ok? Bueno, en este caso, considero que es muy evidente que ambos son cuerpos humanos, lo podemos reconocer muy fácilmente. Sin embargo, al momento de analizarlos, por ejemplo, una diferencia entre ambos esquemas es que este tiene un torso mucho más robusto que este. Y en el caso de este esquema, bueno, la porción que representa la cadera es más amplia que este. Entonces, al menos esa simple diferencia puede darnos una clara idea de que un esquema puede ser un cuerpo masculino y otro esquema puede ser un esquema femenino. Bueno, sin embargo, toma en cuenta que estos dibujos son muy genéricos. Hay cuerpos de muchas variedades en tamaños, en formas. Lo que va a regir realmente tu esquema va a ser una referencia, lo cual vamos a ver en un momento, pero con figuras muy simplificadas y tomando en cuenta estos 4 conceptos, tú deberías de poder representar figuras humanas sin ningún problema. Claro que toma un poco de práctica, pero bueno, mientras entiendas de qué trata, ya tienes el 50% de antemano. Ahora, habiendo dicho lo anterior, hay algunas pautas que sí te puedo comentar sobre las proporciones de un cuerpo humano. De momento no vamos a entrar aún mucho al detalle, ya que son temas que vamos a ir desarrollando poco a poco. Sin embargo, bueno, de momento lo que sí te puedo platicar es que, en promedio, la mitad de un cuerpo humano, sea masculino o femenino, es la entrepierna. Lo que eso significa es que, por ejemplo, la distancia que tú asignas en esta porción del torso, básicamente desde la base de la cadera hasta la parte más superior de la cabeza, esa distancia tendría que ser en promedio lo que le asignes a la parte inferior, que sería de la entrepierna hasta los talones. Lo mismo pasaría con el esquema femenino. ¿De acuerdo? Entonces lo que esto nos está diciendo es que la mitad promedio de un cuerpo humano va a ser justamente la entrepierna, algo así. Entonces tenemos un medio aquí y un medio acá. Ahora, es posible que anteriormente hayas escuchado el concepto de canon humano. Bueno, eso lo vamos a ver más adelante, pero para que tengas una noción, se refiere a que la cabeza, bueno, el tamaño de la cabeza humana cabe un cierto número de veces en la estatura completa del cuerpo.
Te comento, eso lo vamos a ver más a detalle después. Pero bueno, si lo has escuchado, sí es muy cierto y es algo que vamos a aplicar posteriormente. Bien, entonces aquí ya tenemos una pauta. Ok, la mitad del cuerpo es la entrepierna en promedio. Algo así. Ahora, este concepto en particular puede variar porque en la vida real hay gente que tiene torsos más largos y hay gente que tiene piernas más largas. Pero bueno, al final de cuentas ese es un promedio, entonces siempre es un buen punto de partida. Otra cosa que podemos tomar en cuenta es que en el caso de los brazos, o al menos la porción que comprende desde el hombro hasta el codo, esta distancia es la misma que tenemos, por ejemplo, entre esta parte superior del esternón y el ombligo. Lo que eso significa es que, por ejemplo, los codos tendrían que estar alineados con el ombligo. Bueno, en este caso toma en cuenta que es una especie de péndulo. Evidentemente, si el brazo estuviera en una postura, por ejemplo, por acá arriba, bueno, si hiciéramos una especie de péndulo o una línea curva, al final de cuentas tendría que llegar a la misma altura que el ombligo. Y eso tú lo puedes comprobar. Por ejemplo, si te colocas en una postura erguida y pegas los brazos a tu torso, vas a darte cuenta de que tus codos tendrían que estar alineados con tu ombligo. Y eso siempre va a ser el caso independientemente de que el cuerpo sea femenino o masculino o incluso de qué edad sea, ¿sale? Ahora, en el caso, por ejemplo, de las manos, o bueno, el brazo completo, digamos desde el hombro hasta la punta del dedo medio, que es el dedo más largo de la mano, bueno, esa longitud tendría que ser tal que si la mano la pegas a tus piernas, en promedio tendría que llegar a la mitad de los muslos. Y nuevamente eso es algo que tú puedes comprobar contigo mismo. Bueno, entonces ya tenemos aquí algunas. Hasta el momento hemos comentado entonces que la mitad del cuerpo promedio es la entrepierna, ¿sale? La longitud, por ejemplo, de esta porción del brazo corresponde con el ombligo y la longitud del brazo completo corresponde con la mitad de los muslos. En el caso de las piernas, eso seguramente es algo que ya sabes de alguna clase de anatomía, es que este hueso que se llama fémur es el más largo de todo el cuerpo humano. Básicamente lo que esto se refiere es a que cuando hagas traces las piernas, esta porción, ¿sí? Básicamente desde la cadera hasta la rodilla, tendrá que ser un tanto más larga que la porción que le des de la rodilla hacia el talón. Es un poco más larga, no es mucho más larga, pero sí es más larga, ¿ok? Bueno, ¿qué otras? Por ejemplo, en el caso de la mano, la longitud total de la mano, que vendría siendo desde la base de la palma hasta el dedo medio, esta longitud corresponde al tamaño de tu rostro. O sea, en esencia, si colocas tu mano junto a tu rostro, desde tu mentón hasta tu frente, esa longitud es la misma que tiene tu mano en promedio. Sí, entonces, bueno, tenemos que esta longitud es equivalente al rostro. Y en el caso de los pies, o bueno, al menos si lo viéramos de perfil, ¿sí? De tal forma de que veamos su longitud total. Vamos a poner que este es el pie. Bueno, esta longitud tendría que ser equivalente a la cabeza completa, ¿sí? O sea, eso significa que, por ejemplo, en un esquema, o al menos en este esquema específicamente, el tamaño de la cabeza tendría que corresponder con el tamaño de los pies de este cuerpo. Básicamente lo que esto indica es que entre más alta sea una persona, pues más grandes van a ser sus manos y sus pies, generalmente. O lo mismo, si es más pequeña, bueno, al final de cuentas los tamaños se reducen de forma proporcional. Todo esto que te comento hasta el momento es para que tengas ya por lo menos una breve noción de cuáles son las proporciones de un cuerpo humano. Puede que sí parezca un tanto complejo y bueno, realmente pienso que sí lo es. Sin embargo, si vas entendiendo poco a poco qué tipo de longitudes, por ejemplo, tendrás que respetar o qué medidas, bueno, eso definitivamente te tendría que ayudar mucho al momento de hacer tus dibujos. Pero bueno, recuerda que al final lo más importante es que te bases en referencias fotográficas, ¿sí? Ya en un momento vamos a ver un poquito de eso, pero toma realmente mucho eso en cuenta. En fin, bueno, habiendo comentado todo esto, vamos ahora a ver una práctica que también puedes llevar a cabo para entender aún más cómo manejar los esqueletos de alambre. Para esto vamos a usar aquí algunas referencias como la que te muestro en este momento. Si tienes alguna tablet, pudieras hacerlo tal y como lo estoy manejando en este momento. Y si no, también pudieras hacer fotografías reales de gente haciendo alguna actividad que gustes y usar algún papel transparente, por ejemplo papel albanene o algo similar, simplemente para que sea translúcido y puedas de alguna forma calcar lo que estamos viendo. Bueno, en este caso vamos a aplicarlo usando una tablet.
Entonces, bueno, aquí el objetivo sería básicamente tomar una fotografía y nosotros determinar qué figuras pudiéramos utilizar para hacer un esqueleto de alambre que represente a esta postura y a este cuerpo. Pero bueno, antes de pasar con eso hay otro concepto que me gustaría comentar y es algo que se llama línea de acción. Bueno, ¿qué es una línea de acción? Una línea de acción básicamente es una línea que nos tendría que servir como guía para poder interpretar o entender la postura del cuerpo. Por ejemplo, en este caso, si la analizamos a la postura de esta chica, quizá podemos definir que una línea que nos pudiera servir pudiera ser algo así. Como te das cuenta, va desde la cabeza, pasa por el torso, o representando la columna vertebral en esencia, y en este caso hacia las piernas. Ahora, como te das cuenta, no representa como tal ni una pierna ni la otra, es más bien como es muy genérico, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en el caso de los brazos también pudiéramos aplicar otra línea de acción que al final nos dé una idea más clara de cómo pudiéramos ir colocando las piezas del esqueleto de alambre para que sí se adapten a la postura. De acuerdo, entonces ya tenemos aquí un par de líneas de acción y a continuación vamos a aplicar el esqueleto de alambre. En este ejemplo estamos calcando, entonces realmente es muy simple. Pero toma en cuenta, el objetivo de momento es más que nada entender qué tipo de figuras pudiéramos aplicar para representar cada una de las partes del cuerpo. Bien, entonces habiendo comentado esto, vamos a ver cómo pudiéramos ir trazando cada una de las piezas. Vamos aquí a acercarnos un poco, tomando como guía la fotografía y la línea de acción. Bueno, podemos definir quizá que la cabeza pudiera adquirir una forma así. Bueno, sería un círculo para la parte superior y después aquí una porción adicional para lo que vendrá siendo la mandíbula. De acuerdo. Después para el cuello, a lo mejor podremos representarlo con un esquema cilíndrico. Después el torso, o lo que vendría siendo el pecho. Quizá podremos representarlo con un óvalo o un círculo, algo así. Los hombros pudieran ser otros círculos, algo así. Por ejemplo, en el caso aquí del abdomen pudiéramos representarlo con algún esquema, pues no sé, en este caso quizá una especie de cilindro o rectángulo. La cadera pudiera ser otro óvalo de ese tamaño, algo así. Las extremidades pudiéramos resolverlas simplemente con algunas líneas o formas cilíndricas quizás, algunos círculos a lo mejor para los codos, algo así. Ahora, primero acá en el caso de la mano, como lo vimos en un ejemplo anterior, podemos simplificarla solamente usando una especie de rectángulo para la palma y después algunas líneas para los dedos, algo así. Sería algo muy similar, líneas, un círculo, más líneas, y acá para la palma, bueno, tenemos una especie de triángulo. Ahora, esto es importante, toma en cuenta que dependiendo de la postura del cuerpo puede que te convenga más usar unas figuras u otras, ¿sí? De esta mano, debido a la postura y desde qué ángulo la estábamos viendo, nos fue mucho más fácil hacerla con una especie de rectángulo. Pero esta otra mano, bueno, definitivamente se apega más a un esquema triangular. Las figuras que uses no siempre van a ser las mismas en todos los casos, ¿ok? Bueno, regresando a la parte acá de la cadera, bueno, ya tenemos aquí este volumen. Las piernas pudiéramos nuevamente representarlas con líneas, tal vez algún círculo para la rodilla y más líneas para esta porción. Del pie, una forma de simplificarlo sería quizás con un círculo u óvalo más bien para el talón y un esquema triangular para lo que vendría siendo el pie, algo así. Y la otra pierna pues sería básicamente lo mismo, algo así. Entonces nuevamente en el pie un óvalo y después una forma triangular, algo así. Entonces básicamente este es un esqueleto de alambre. Ahora, si lo hicieras de esta forma, bueno, realmente no sería a un nivel muy avanzado porque después de todo lo calcamos. Pero aún así te puede ayudar bastante para ir entendiendo qué tipo de figuras puedes utilizar
y al final cómo es que funciona un esqueleto de alambre. Bueno, vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a pasar con esta otra postura. Bueno, entonces ya sabes, si quisiéramos definir aquí una línea de acción, vamos a ponerla en color rojo. Bueno, ya sabes, tiene que ser una línea que te ayude mucho a determinar la postura del cuerpo. Lo que yo considero que nos pudiera servir más que nada es una línea que parta de la cabeza, pasa por el torso y hacia las piernas. Así de simple. Si te das cuenta, esta línea nos está dando una idea muy clara de la postura. Entonces, al momento de colocar las piezas del esqueleto, bueno, en teoría tendría que ser más fácil. Me gustaría opacar un poco la imagen para que se vea más claro. Listo. Entonces, bueno, vamos aquí nuevamente a empezar. Quizá pudiéramos resolverla con un óvalo, algo así. Y quizá para la parte superior a lo mejor podremos aplicar una especie de, bueno, sea otro óvalo quizás o algún círculo. En el cuello podríamos hacerlo simplemente con un rectángulo, algo así. El pecho pudiera ser nuevamente un óvalo bastante grande. Un par de círculos para los hombros, algo así. El abdomen pudiéramos simplificarlo con un esquema rectangular, algo así. Si haces este tipo de prácticas y logras entender cómo funciona una línea de acción y al mismo tiempo cómo poder ubicar diferentes piezas o figuras para ir representando diferentes partes del cuerpo y su postura, lo siguiente sería hacer ese mismo tipo de ejemplos, pero ahora sin calcar la imagen. Vamos a ver de qué trata. Bien, para esto vamos a hacer aquí un par de referencias, iniciando con esta. Ahora bien, entonces, ¿qué sería lo primero? Como ya sabes, algo que nos puede ayudar muchísimo es trazar una línea de acción. La situación es la siguiente, y es que si no tenemos una guía previa y simplemente empezamos a colocar las piezas o el esqueleto de alambre, es probable que la postura final no nos resulte la que realmente queremos. ¿Ok? Entonces, para evitar esa situación, trazar esa línea realmente puede ser muy útil. Ahora, entonces, como tú te das cuenta en esta postura, claramente se percibe una línea curva que va desde su cabeza, pasa por su torso, hacia la cadera y hacia las piernas. ¿Sí? Entonces vendrá siendo una línea con esta curvatura. Bueno, esa es la línea de acción. Por ejemplo, en este caso acá vamos a trazarla. Entonces, bueno, vendrá siendo algo así. Listo. Bueno, aquí tenemos entonces la línea de acción. Ahora, como te dije anteriormente, tú puedes aplicar más de una línea de acción. Aquí claramente la más importante es esta, porque nos da la pauta para hacer todo el cuerpo. Pero bueno, por ejemplo, en el caso de los brazos, probablemente nos pudiera ser un poco útil trazar una línea guía, que bueno, en este caso podemos ver que vendría siendo algo así. Y bueno, toma en cuenta, son guías, o sea que es probable que no queden exactamente en el lugar adecuado, pero sí nos van a dar una muy buena indicación de dónde ir colocando las piezas del esqueleto de alambre. Bueno, entonces ya teniendo estas líneas de acción, vamos a enfocarnos en ir dibujando cada una de las partes lo más certeramente posibles. Bueno, vamos a ver, en el caso por ejemplo de la cabeza, lo que yo considero que nos pudiera servir es un círculo o un óvalo más bien para representar esta porción del cráneo y después quizá una pieza adicional para representar lo que sería el rostro y la mandíbula. Bueno, ¿cómo sería? Entonces tenemos aquí un óvalo. ¿Ok? Y después tenemos aquí lo que vendría siendo el rostro y la mandíbula, algo así. Ahora, si lo tomas en cuenta, anteriormente en el esquema inicial usamos simplemente un óvalo, pero yo pienso que un óvalo es un tanto limitado, entonces en lugar de solo un óvalo, mi recomendación es que más bien el cráneo lo dividas en dos segmentos. Ahora, ¿a qué me refiero con esto? Vamos aquí a tomar en cuenta este cráneo de cerámica. Bueno, si lo vemos de frente, probablemente hacer un óvalo sea suficiente porque al final de cuentas sí se apega a la forma. Pero bueno, ¿qué pasa por ejemplo si lo vemos de perfil? En este caso, un óvalo no creo yo que sea suficiente. Entonces esa es la razón de por qué más bien pudiéramos usar un óvalo solamente para esta porción, ¿ok? Y después agregar esta otra porción, ¿de acuerdo?
Lo mismo aplicaría para una postura de 3/4 de frente, como lo estaría así, o quizá de esta forma. Si lo viéramos totalmente de espalda, probablemente sí nos funcionaría otra vez un óvalo. Pero bueno, el punto es a que el esqueleto del hombre, como bien sabes, su objetivo es representar lo más fielmente lo que se supone que es, que en este caso, bueno, si es un cuerpo humano, o un animal, o una criatura, o lo que sea. Entonces, entre más certeras sean tus figuras y más se aproximen a lo que realmente es, mejor. Bueno, entonces habiendo dicho lo anterior, tenemos aquí ya el cráneo. Por ejemplo, para el pecho, lo que yo pienso que pudiera servir, bueno, a lo mejor podría ser una forma rectangular o quizás un óvalo. Y bueno, hablando de eso, de qué tipo de figuras podríamos utilizar, algo que sí es sumamente importante es a que, bueno, tomes en cuenta de que las figuras que tú uses, en teoría tendrían que ser las que para ti sean más fáciles de interpretar. Sí, entonces eso significa que puede que haya artistas que prefieren usar rectángulos, o quizá habrá artistas que prefieren usar óvalos, o triángulos, o quizás una combinación de varias figuras. En fin, pueden haber muchas alternativas. Entonces, enfócate en tú mismo definir cuáles son las piezas que a ti te ayudan más y usa esas, ¿sale? Ahora fíjate, aquí hay otra nota importante. Si te das cuenta, aquí acabo de trazar una línea que divide a esta porción a la mitad, que en este caso, en la fotografía, pues justamente vendría siendo una línea imaginaria que estaría por aquí. Ahora, esta línea de qué nos está sirviendo, más que nada nos está indicando en qué dirección está orientada esa parte del cuerpo. Bueno, una forma de entenderlo sería algo así. Imagínate que tenemos nuevamente un cráneo humano que nos está viendo de frente, algo así, ¿no? Pero que queremos que el pecho esté orientado hacia un lado. Bueno, si hiciéramos un óvalo, quizá, bueno, a lo mejor hiciste del tamaño adecuado y sí entendemos qué se supone que representa. Pero en este caso, por ejemplo, no sabemos si el pecho está hacia nosotros o está orientado de frente o si está orientado hacia un lado. Entonces, si tú, por ejemplo, colocas una línea guía, que por ejemplo en este caso representa la mitad del pecho, aquí, sin lugar a dudas, podemos entender claramente que el pecho no está de frente, sino que más bien está de 3/4, más o menos en esta dirección. Entonces, el punto es a que mi recomendación es que cada segmento que tú dibujes del cuerpo humano lo dividas a la mitad. O bueno, simplemente indiques cuál es la mitad del segmento para que de esa manera podamos entender claramente hacia dónde está orientado, ¿ok? Bueno, entonces ya tenemos aquí el pecho, tenemos aquí incluso ya el abdomen. En el caso de la cadera, pienso yo que pudiéramos usar un óvalo. Ahora, aquí una nota también muy importante es que cada pieza que tú vayas colocando, te asegures de que tenga la forma y el tamaño correcto. Sí, o sea, al final de cuentas, hacer un esqueleto de alambre no se trata simplemente de ir colocando piezas al azar. No, o sea, sí realmente tienes que enfocarte en que sean anatómicamente lo más próximas a lo que se supone que representa, que sus tamaños sean correctos. Ahora, yo tengo un dicho y es que cuando se dibuja anatomía, si hay algo que no se ve bien, probablemente está mal. Y puede ser algo que está deforme, algo que no tiene una postura natural, o puede ser, por ejemplo, alguna extremidad que sea muy corta o muy larga. Pero bueno, tomes en cuenta, si algo se ve mal, probablemente está mal, así de simple, ¿ok? Ahora, evidentemente toma práctica y mucha observación, como te dije desde el inicio. Pero bueno, de eso se trata. Por ejemplo, en el caso de la cadera, algo que yo suelo hacer mucho es dividirla, o básicamente hacer estos segmentos, que a mí de lo que me sirven más que nada es en entender de dónde salen las piernas, ¿sale? Así de simple. Entonces, bueno, ya tenemos aquí la cadera. Entonces, bueno, por ejemplo, aquí en esta parte de la pierna, vemos que tendría que venir en esta dirección. Tendría que ser así de larga, y su rodilla tendría que estar por aquí. Por ejemplo, en el caso de la otra pierna estaba en esta otra dirección. Es más, incluso aquí antes de trazar cada una de las piezas de la pierna, a lo mejor algo que pudiera también servir es trazar solamente una línea totalmente recta. Por ejemplo, en esta otra pierna también pudiera haber aplicado, ¿no? Entonces ya con estas guías podemos por lo menos ubicar si la postura es adecuada. Y bueno, si todo está acorde, ahora sí pudiéramos
dedicarnos a ir ubicando los segmentos. Más que nada procurando que sus longitudes sean correctas. Entonces bueno, sería algo así. Y bueno, esta otra porción pudiera ser algo así. Ahora, aquí otra cuestión es que este esqueleto de alambre que yo estoy haciendo en este momento es el tipo de esqueletos de alambre que yo en mi práctica cotidiana uso, ¿sale? ¿A qué voy con eso? Es a que pienso yo que tu objetivo primario tendría que ser encontrar las piezas que a ti más te sirvan, ¿ok? Una situación muy común que se da es que cuando empezamos con esa situación de los esqueletos de alambre, generalmente buscamos referencias y tratamos de copiarlas. La situación en ese caso es que si tú, por ejemplo, intentas replicar el tipo de esqueletos de alambre que otro artista hace y ese artista usa figuras o piezas que tú no entiendes del todo por qué razón las hace, es muy probable que te confunda y te afecte más de lo que te beneficie. O sea, a final de cuentas sí está bien que uses o que te bases en referencias, obvio, eso es de hecho bastante adecuado, pero aún así no las repliques tal cual, más bien tú trata de tal vez ubicar algún esquema que te agrade, que tú entiendas visualmente, pero también procura tú mismo encontrar las figuras que a ti más te convienen, que tú entiendas y bueno, básicamente que logren los 4 objetivos que comentamos desde el inicio, que bueno, nuevamente es la postura, las proporciones, el tamaño y la forma. De acuerdo, bueno, vamos aquí a continuar con esto. Tenemos aquí los brazos. Por ejemplo, aquí en el caso de los brazos, lo que habría que cuidar mucho es que su longitud pues sí sea correcta, ¿no? Y bueno, incluso observando la referencia, pues bueno, tendremos que darnos cuenta de si algo está fuera de lugar o si se ve acorde a lo que tendría que hacer. Por ejemplo, en el caso de la mano, aquí incluso si hacemos un poco de acercamiento, podemos ver que probablemente un óvalo pudiera servirnos, al menos para la palma, y después algunas líneas muy simples para los dedos, o bueno, al menos los dedos que se alcanzan a percibir, algo así. Y bueno, pasando aquí al otro brazo, bueno, vemos que este va en esta dirección, más o menos, y entonces tenemos aquí el brazo, después vendría el antebrazo que viene en esta dirección, y la palma, algo así. Listo. Y listo, básicamente así es como podemos resolver esta postura. Ahora, si te diste cuenta, desde el inicio colocamos una línea de acción, que bueno, aquí apenas sí se distingue, ¿no? Porque era una línea muy tenue, básicamente. Pero nos ayudó bastante para que conforme vamos colocando las piezas de su cuerpo, desde el torso, bueno, el pecho, abdomen, cadera, incluso las piernas, date cuenta cómo sí van siguiendo esa dirección. Bueno, ese es justamente el objetivo de la línea de acción, ¿sí? Es una guía para que una vez que vayas colocando tu esqueleto, sí le vayas dando poco a poco la postura que se supone que quieres lograr. Algo así. Vamos a pasar ahora a un segundo ejemplo. Bueno, ahora en este caso tenemos esta otra fotografía. Ahora el procedimiento va a ser prácticamente el mismo, ¿ok? Vamos entonces a empezar con una línea de acción. Bueno, observando la fotografía podemos ver que una línea que nos pudiera servir como guía sería una curva que empiece desde la cabeza nuevamente, pasa por el torso y se dirige hacia su pierna izquierda, así. Ok, bueno, entonces vamos a colocarla. Tenemos entonces aquí una curva que viene más o menos así. Listo. Ok, entonces ya tenemos la guía. Ahora, por ejemplo, en el caso de la cabeza, bueno, si la analizamos, podemos ubicar que probablemente un óvalo pudiera representar esta porción de la cabeza, ¿ok? Y a lo mejor aquí para la porción del rostro vendría siendo quizás una especie de rectángulo tal vez. Bueno, vamos a trabajar en esto. Tenemos el cráneo y después tenemos por aquí lo que vendría siendo su rostro, algo así. Ahora toma en cuenta lo que te comenté hace un momento, en el que cada segmento que tú dibujes, una recomendación es que traces la mitad, por lo menos la mitad vertical.
Ahora, por ejemplo, en este caso, si te das cuenta, su rostro no está totalmente de perfil como en el ejemplo anterior. En este caso más bien está de 3/4, entonces la línea o la mitad de su rostro vendría siendo esta línea que estoy aquí trazando de forma imaginaria. Entonces bueno, acá por ejemplo lo podemos trazar justo aquí. Entonces, como te das cuenta, al momento de dibujar esta línea y tomar en cuenta las figuras que estamos aplicando, podemos entonces indicar en qué dirección está orientada. ¿Sale? Bueno, pasando ahora con el torso, vamos a ver que el pecho pudiéramos resolverlo con un óvalo bastante grande. Sería algo así. Bueno, quizás sea más bien un círculo, ¿no? Tenemos aquí su cuello. Ok. Ahora, por ejemplo, en el caso del pecho, pues prácticamente lo estamos viendo de frente. Evidentemente está inclinado, pero lo estamos viendo de frente. Entonces, al menos en este caso, la mitad vendría siendo prácticamente esta. Y bueno, como ves, coincidió con la línea de acción. Bueno, después aquí tenemos los hombros. Ahora, fíjate, otro detalle que te puedo comentar es que al momento de que tengas inclinaciones en los ejes, por ejemplo en el eje entre los hombros, o después por ejemplo acá en la cadera, también te serviría mucho trazarlo. O sea, por ejemplo aquí, para saber dónde están los hombros, una alternativa también es que primero trazáramos esta guía o el eje, básicamente. Ya, entonces teniendo esta línea, ahora sí podemos ubicar que un hombro está aquí y el otro tendrá que estar por acá. ¿De acuerdo? Algo así. Bueno, entonces ya tenemos cabeza, cuello, aquí tenemos ya también el torso. Listo. Pero en el caso del abdomen, a lo mejor aquí pudiéramos usar un óvalo tal vez, o algún rectángulo. Bueno, recuerda, la figura que tú consideras más viable, usa esa, ¿ok? No te rompas la cabeza. Bueno, aquí sería algo así. Y bueno, aquí incluso observa cómo la línea de acción nos está siendo muy útil para que las piezas las vayamos colocando en la dirección correcta. Bueno, entonces ya tenemos aquí entonces el abdomen. Listo. En el caso de su cadera, nuevamente pudiéramos hacer un óvalo, que bueno, sería más o menos de ese tamaño. Ahí está. Y bueno, ya sabes, te había comentado que al menos yo tengo la costumbre de hacer estos segmentos, algo así. Ok. Ahora, por ejemplo, en el caso de las extremidades, vamos a empezar por ejemplo acá con los brazos. Por ejemplo, en el caso de su brazo izquierdo, bueno, vemos que esta porción viene en esta dirección, algo así. Y es así de larga. Listo. Y después la siguiente sección viene en esta hacia acá, algo así. Y su mano tendrá que estar más o menos por aquí. Entonces bueno, aquí tenemos la palma y los dedos los podemos definir con líneas. Listo, así de simple. Ahora, fíjate, una situación también es que conforme tú vas haciendo tus piezas, un paso siguiente pudiera ser que les des también un poco de volumen. Al menos en la forma en la que yo lo manejo, aquí como te das cuenta el torso prácticamente ya tiene el volumen desde el inicio. Pero los brazos y las piernas no. Entonces, algo que podremos hacer después es también incluir, pues eso, un poco de volumetría, algo así. Bueno, este otro brazo, bueno, vemos que viene en esta dirección, aquí estaría el codo. Bueno, aquí toma en cuenta, estoy observando. Debido a la postura, evidentemente su codo no está alineado con su ombligo. Y eso ya lo habíamos visto anteriormente. Cuando estás totalmente de pie y erguido, bueno, tus codos coinciden con tu ombligo. Pero en este caso, como el torso está inclinado, pues el codo baja, ¿de acuerdo? Es por eso que está un poquito más abajo. Bueno, entonces el codo va a estar por aquí. Ok. Después el antebrazo viene en esta dirección, enfrente de la pelvis. Ok, y por aquí estaría su mano. Ok, esta está en la palma y los dedos están por aquí. Ahora aquí, bueno, hay un dato, bueno, una situación interesante, y es que su mano está sujetando su pie. Entonces probablemente antes de que coloquemos la mano completa, quizás sea más fácil que primero coloquemos su pierna. Bueno, entonces por ejemplo en esta porción vemos que viene en esta dirección,
tendría que ser así de larga. Su rodilla estaría por aquí. Y ya después viene esta porción en esta dirección. Y listo, ahora sí podemos ubicar que el talón está por aquí. El empeine del pie está por aquí y los dedos están por aquí. Listo. Ok. Y bueno, la otra pierna vemos que está totalmente estirada. Ok, aquí estará la rodilla. Algo así. Ahora, en el caso del pie, algo que yo generalmente manejo es un óvalo para el talón, que sería este. Después un segmento para el empeine, que por ejemplo en este caso, dado el ángulo en el que lo estamos viendo, pudiera ser un rectángulo tal vez. Algo así. Entonces bueno, ya tenemos talón, empeine. Y para los dedos, podríamos hacer otro óvalo. Ahora, si quisiéramos ser incluso más específicos con los dedos, podríamos, con óvalos más pequeños, definir uno por uno. ¿Sale? Al final de cuentas, entre más completo sea tu esqueleto de alambre, mejor. Entonces, en un principio, quizás si los hagas muy simplificados, eso es normal, pero trata de darte la tarea de que conforme vas practicando, hazlos cada vez más y más completos. ¿Y por qué razón? Bueno, porque velo de esta forma. Si en este momento el objetivo fuera ilustrar ese cuerpo humano tal y como está, con las sombras, con su vestuario, con los detalles, bueno, eso requiere mucho más trabajo, pero todo parte de que tengas un esqueleto de alambre bien definido, que tenga las proporciones adecuadas, la postura adecuada, algo así. Bien, ¿cómo ves? Entonces, ahora que ya entiendes de qué trata un esqueleto de alambre, qué tipo de figuras puedes usar e incluso cómo funciona la línea de acción para representar posturas, bueno, lo siguiente que yo te sugiero es que lo practiques bastante. Más que nada usando fotografías como las que vimos hace un momento. Ahora, también puedes iniciar usando fotografías con posturas relativamente simples, no te tienes que ir con las más complejas inmediatamente. Si empieza con posturas sencillas y poco a poco avanza a posturas cada vez más y más complejas. Y bueno, al final de cuentas, toda esta práctica te tendría que servir mucho para que tú, por ejemplo, en algún dado momento, logres representar figura humana, ya sea con un aspecto realista o un aspecto de fantasía. Eventualmente también te va a ayudar mucho para representar animales, lo cual, por cierto, vamos a verlo en un siguiente tema. Pero bueno, toma en cuenta, un esqueleto de alambre no solamente te sirve para cuerpos humanos, sino también para animales. Como te das cuenta, aquí incluso algunos esquemas anatómicos. Después también te va a servir mucho para representar y crear tus propios personajes, ¿sí? Cosas como estas, por ejemplo. En este ejemplo, como te das cuenta, aquí claramente se alcanzan a percibir algunas de las líneas del esqueleto de alambre que se utilizó para definir esta postura y este aspecto. Y bueno, últimamente, más adelante también te va a ayudar para que logres hacer ilustraciones cada vez más y más complejas y detalladas. Bien, sin más por el momento, practica mucho. Espero realmente que esto te haya sido bastante útil. Y si tienes dudas, ya sabes, puedes escribirlas en los comentarios y yo con mucho gusto las puedo contestar. Ahora, en nuestro siguiente tema vamos a platicar sobre el uso de esqueletos de alambre, pero enfocados a dibujar animales y tal vez incluso insectos o cosas similares. Te invito a darle like, suscribirte y darle seguimiento a esta página para continuar con nuestras lecciones de arte. Nos vemos en el siguiente.